Un estudio del CERNAC detectó diferencias de hasta un 19% en el costo de los diferentes créditos hipotecarios. Por ejemplo, una persona que pide un préstamo de 1.500 UF a 20 años podría terminar pagando entre 2.200 y 2.600 UF. Vamos a profundizar precisamente en ese sondeo junto al director del CERNAC, Ernesto Muñoz. Gracias por estar con nosotros, director. Buenos días. Gracias por invitarme. Bienvenido. Director, ¿cómo se explican estas diferencias de créditos? ¿Cuáles son los factores? ¿La tasa de interés solamente? ¿Los seguros? ¿Qué es lo que involucra este estudio? Bueno, lo que vimos aquí son diferencias apreciables, que en este 19% lo que significa pueden ser de más de 10 millones de pesos. Sí. Por lo tanto, lo importante acá es determinar primero que hay opciones, que cotizar sirve de alguna manera, que hay que vitrinear, sí, claro. Saber bien cuáles son los derechos. Por ejemplo, un derecho muy importante ahí de los consumidores es solicitar una cotización que tiene un plazo mínimo de vigencia de 7 días. Esto es, yo voy a una institución, les pido la cotización, me la tienen que entregar y luego puedo ir a cotizar a la del lado y tengo tiempo para tomar la mejor opción. Ajá. No es firme ahora o se lo perdió. También tienen que entregarme un resumen particularizado de todas las condiciones del contrato hipotecario y en el evento de que me rechacen el crédito, me digan no se lo podemos dar, tengo derecho a saber las condiciones objetivas que justifican ese rechazo. Esto es, no puede ser porque usted me cayó mal o porque no me gustó su cara. O porque no me tinca que sea buen pagador. O porque aquí me aparece un código, fíjese, no lo puede dar. Tiene que ser objetivo, tiene que entregar información y como consumidores tenemos derecho a esto que son mínimos legales. En el estudio nosotros detectamos que estas diferencias se explican. 66%, 62% está asociado a crédito, 33% tasa de interés. Tenemos diferencias también, por ejemplo, en los gastos operacionales de cerca de 88% y 228% asociado, por ejemplo, a seguros de desgravamen e incendio. Aquí otra información importante es que los créditos hipotecarios, efectivamente uno tiene que contratar un seguro de desgravamen e incendio, pero uno tiene que contratarlo obligatoriamente con la misma institución que nos está entregando el crédito hipotecario. Amarrado al crédito, no necesario. Puede ser con otro banco. Es obligatorio el conjunto de seguros, los dos seguros, y este es el único caso en que es un seguro obligatorio en el caso del otorgamiento del crédito, pero nosotros todavía podemos cotizar y si encuentra uno más conveniente, el que me está otorgando el crédito tiene que aceptarlo. También tenemos derecho a información respecto de, una vez que uno contrata el crédito, la información me la tienen que estar entregando trimestralmente y si yo quiero más información, se la pido directamente a la institución financiera, tiene 3 días hábiles para entregarla. Por lo tanto, aquí tenemos información, el estudio está disponible en www.cernac.cl de manera, digamos, abierta para que nosotros podamos comparar. La recomendación es que lo hagamos, que también tomemos en consideración algo que es muy importante. Cuando estamos en el mercado crediticio tenemos que ver cuáles son las opciones y también evaluar cuáles son las condiciones financieras que yo tengo para enfrentar estos pagos. Aquí una recomendación es que el costo del dividendo debería estar en torno a los 25% del ingreso familiar, no más, para que nosotros tengamos una gestión balanceada y podamos saber que estos compromisos los vamos a cumplir en el futuro. Ahora, director, cuando uno ve que no hay diferencia de precios en el mercado, o sea, que todos están cobrando lo mismo, uno sospecha, usted se ríe, pero uno se le prenden las luces, aquí podría haber colusión. No es el caso. En este caso es lo contrario, digamos, hay 19%, de hasta 19% de diferencia. ¿Eso está dentro de lo habitual o le llama la atención a usted, si es que tienen estudios anteriores, de que la diferencia, la brecha, digamos, es más amplia? En nuestro estudio nosotros consistentemente detectamos diferencias. Cuando no encontramos diferencias, efectivamente hay algo que no está ocurriendo, porque el mercado tiene que actuar y tenemos que tener distintas alternativas. Alarma. Y cuando no tenemos diferencias, ahí nosotros lo que tenemos que hacer es tomar ese estudio y mandarlo a la Fiscalía Nacional Económica para que vea qué es lo que está pasando. Entonces, efectivamente hay diferencias. Estas diferencias en este caso yo creo que son un poquito más amplias de lo que hemos visto con anterioridad, lo que muestra el dinamismo del mercado por un lado, por otro lado que las opciones que nosotros tenemos también son amplias. Aquí no hay una recomendación específica de operar con ciertas instituciones. O sea, tenemos, por ejemplo, caja de compensación que están un poco altas, pero también tenemos algunos bancos y tenemos también agencias que entregan este tipo de créditos. Entonces, la opción es amplia. Lo importante ahí es saber, primero, que cotizar sirve. Segundo, que esa cotización, yo creo que es súper importante porque nosotros no lo sabemos, tiene que tener un plazo de vigencia. Porque si me dicen tómalo o déjalo, me restringen de manera muy importante la opción que yo estoy tomando. ¿Y el plazo de vigencia tiene un mínimo? 7 días mínimo. Ese es el mínimo. 7 días hábiles mínimo. Entonces yo tomo eso y después tengo una semana, más de una semana, para poder cotizar, para poder reconocer alternativas y luego tomar la opción más conveniente. O sea, director, eso implica que así como otros productos uno puede, solo por hoy, chalecos a 5.990, en fin, en el caso de los créditos yo no puedo hacer un solo por hoy.
no puedo hacer un solo por hoy. Y tiene que ser, además, muy pormenorizada la información que se me entrega. Una hoja resumen que entregue dos conceptos que son básicos, aquí lo hemos visto. La CAE, que es la carga anual equivalente, que es el porcentaje anualizado que integra tasa de interés, pero también todos los otros cobros. Esto es muy importante porque me permite comparar. O sea, ahí comparo peras con peras, ¿verdad? Exacto. Y lo que hemos visto es que las diferencias son de 49% en la CAE. Muy importante. Y lo otro es el costo total del crédito. El costo total del crédito es algo que nosotros tenemos que aprender a mirar más allá de esta cultura de la cuota que muchas veces tenemos, que es yo voy a poder pagar esto mes a mes, porque muchas veces nos quedamos con cuotas que efectivamente puedo pagar mes a mes, pero que son eternas o son de por vida. Y el costo total del crédito es esa información que nos dice esto es lo que usted va a terminar pagando al final del crédito, y ahí es donde nosotros hemos visto esta diferencia de hasta 10 millones de pesos. Oiga, director, queríamos llevarlo a otro tema, pero bien relevante también, tiene que ver con el proyecto para fortalecer precisamente el CERNAC. Las críticas que han surgido desde el mundo empresarial, hace unos días escuchábamos, si no me equivoco, era Herman von Millenbrock planteando que esto debería detenerse en el fondo porque generaba más incertidumbre y podía eventualmente quizás estar colaborando en la desaceleración de la economía. ¿Cómo recibe usted aquel comentario y las críticas en general que han surgido del mundo empresarial? Bueno, ahí el gobierno ha sido bastante claro. El ministro Luis Felipe Céspedes ha dicho que esto no tiene que ver con el ciclo económico, y yo, por supuesto, comparto esa opinión en el sentido siguiente. Estamos hablando de una institucionalidad que va a hacer más efectivo el cumplimiento de las reglas en los mercados. Los mercados, sin importar el ciclo económico, tienen que comportarse de acuerdo a reglas. Por lo tanto, son dos cosas que operan de manera completamente distinta. Si yo tengo empresas que están cumpliendo con la ley, esas empresas tienen que cumplir con la ley si tenemos un ciclo económico alto o un ciclo económico bajo. Son derechos básicos de los consumidores. Pero por lo tanto, entonces, ¿cómo se explica, director, cómo se explica usted que alguien de una persona tan importante de la CPC haga esa vinculación entre desaceleración y cumplimiento de la ley, cuando, como usted dice, a nosotros también nos parece que la ley debe cumplirse respecto de nosotros los consumidores y respecto en general de todo ciudadano, en las buenas y en las malas? Yo creo que hay un poco de desinformación. Desinformación, por ejemplo, yo ayer estaba en un seminario de ICARE donde pudimos explicar claramente que lo que queremos hacer con este proyecto de ley es ponernos a tono con lo que ocurre en todas las naciones desarrolladas y también en el vecindario. Ustedes saben que el CERNAC es la única agencia de protección al consumidor de la OECD y también de Latinoamérica que no tiene facultades fiscalizadoras. La única. Nuestras facultades fiscalizadoras que de hecho los consumidores ya piensan que nosotros tenemos. Sí. ¿Por qué? Porque son básicas. Porque yo tengo que tener la facultad de ir a ver si están cumpliendo con la ley y si no, sancionar. Por lo tanto, yo creo que hay un esquema un poco de desinformación, de no saber cómo esto funciona fuera de Chile, y lo que espero es que este proyecto de ley tenga apoyo transversal porque es algo que todos podemos entender que es básico, que las reglas sean claras y que se cumplan. Ahora, las aprensiones vienen por la posibilidad de que esto se genere como una industria de litigio en torno a los reclamos de los consumidores también. Bueno, esa fue justamente una de las objeciones que hace 10 años se planteó a propósito de las acciones colectivas. Me tocó también estar participando de esa tramitación cuando estaba en el CERNAC. El 2004 se escuchó mucho de que esto de las acciones colectivas de provocar la industria del reclamo. 10 años después vemos que eso no ha sido así. El sistema ha funcionado de manera adecuada y con incentivos claros. Lo que busca el proyecto, fíjese usted, es, por ejemplo, tal como el tema de las acciones colectivas, donde tenemos, por ejemplo, 1 millón de consumidores afectados por 500 pesos. Sí. Donde si yo digo no tengo un procedimiento que unifique esa representación, le estoy denegando la justicia al consumidor. Sí, claro. Lo que tenemos que hacer ahora es avanzar el siguiente paso para ponernos a tono con las naciones desarrolladas y hacer que esta implementación de las reglas sea efectiva. Director, le agradecemos muchísimo que haya venido a CNN Chile. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias a usted. Chao. Chao.